En esta píldora vamos a sumergirnos en la historia del vino de Jerez. Haremos un breve repaso a los 3000 años de historia que han acompañado a estos vinos a través de civilizaciones, grandes descubrimientos y conflictos bélicos y políticos hasta el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría daros las gracias personalmente a todos los que seguís el canal de Whisky Pills, a los que dais like a los vídeos y los compartís con vuestros amigos, y a todos los que os habéis suscrito y me seguís en redes sociales como Instagram y Facebook. Se agradece mucho el apoyo y da mucha energía para seguir adelante con el proyecto. Decidme en los comentarios cualquier sugerencia para próximas píldoras de whisky, o si queréis que tratemos algún tema concreto. Si aún no estás suscrito y te gusta el contenido sobre whisky en español, te pido por favor que lo hagas. Nos ayuda mucho con la difusión del canal y además es totalmente gratis. El vino de Jerez es un vino con más de 3000 años de historia, aunque a día de hoy sigue siendo un mundo aún por descubrir para un alto porcentaje de la población. Fueron los fenicios quienes hacia el año 1100 a.C. aportaron las primeras cepas a la región de Xera, denominación que otorgaron a la comarca del actual Jerez. Dicha civilización se encargó de distribuir el vino allí producido, a lo largo del Mediterráneo. Griegos, tartesos y cartagineses también conocieron las bondades del vino de Jerez. En la época del Imperio Romano, la provincia bética, la Andalucía actual, era una de las zonas más ricas del imperio en producción de vino y aceite. Se comercializaba con el vino de Ceret y hacia el año 138 a.C. surgió una gran corriente exportadora de productos béticos hacia Roma y el resto de su imperio, sobresaliendo el Vinum Caretensis, el vino hecho en la región de Ceret, que era la denominación romana para Jerez. Uno de los más importantes escritores de agricultura de la Roma clásica, Lucio Junio Moderato Columela, nacido en Gades, la actual Cádiz, hacia el año 4 después de Cristo, fue un agrónomo romano que escribió un tratado exhaustivo sobre agricultura, ganadería y viticultura. Su obra principal, De Re Rustica, establece en 12 libros las bases de las técnicas de cultivo de la vid, la poda, la realización de injertos y de la conservación del vino. Incluso hizo una clasificación de los pagos o parcelas de cultivo. Muchas de sus especificaciones siguen teniendo vigencia a día de hoy. Más tarde, durante la etapa islámica de Al-Ándalus, Jerez siguió siendo un importante elaborador de vinos, a pesar de la prohibición coránica de consumo de bebidas alcohólicas. En el año 966, Almanzor dio orden de erradicar la totalidad de los viñedos jerezanos e intentó prohibir la elaboración y consumo de vino por sus motivaciones religiosas. Pero el pueblo de Jerez se resistió y finalmente obtuvo como resultado el descepe de solamente un tercio del viñedo. Se mantuvo el cultivo de uvas, gracias a la importancia que tenía la producción de pasas, muy valoradas en la dieta musulmana, y para la alimentación de las tropas. Y también se mantuvo la destilación del vino para la obtención de alcohol, que los musulmanes utilizaban con fines cosméticos, como la perfumería, y con fines medicinales. Además, el consumo del vino era tolerado para cristianos y judíos, que eran una importante parte de la población. En la Edad Media, durante más de 5 siglos de dominio islámico, Sherish, como fue llamado Jerez en aquella época, siguió elaborando vino pese a todas las dificultades. La industria del vino jerezano se mantuvo, e incluso en los periodos de menor fundamentalismo religioso, el vino era apreciado y consumido por las élites gobernantes de la época. Con la Reconquista castellana, en el año 1264, y la presencia cristiana al mando, el topónimo morisco se castellanizó, certificándose como Xeres o Xerez, completando su nomenclatura con de la frontera, al lindar con el reino nazarí de Granada. Las continuas luchas hicieron necesaria la repoblación de personal y cultivos, destacando los cereales y la vid. La propia realeza contribuyó activamente en focalizar el vino de Jerez como moneda de cambio para el desarrollo de la manufactura nacional. Tuvo especial incidencia en el intercambio de lana inglesa, favoreciendo aún más la popularidad de estos vinos en aquellas tierras, donde se le conocía como sherry. El vino de Jerez continuó siendo un vino viajero, como desde sus orígenes, y durante la Edad Media amplió fronteras y se internacionalizó aún más. Se consolidó la relación comercial con Inglaterra y el Reino Unido, lo que sembró las bases para el modelo de negocio de barricas que tenemos hoy en día. Este aumento del comercio con Inglaterra y la gran fama que adquirió el vino de Jerez le llevó a una expansión por el resto de Europa, estableciéndose con alto estatus en los grandes reinos de la época como Flandes, Francia y Génova. El impulso que adquirió el vino de Jerez llevó a formalizar la actividad, y con tal finalidad,
El Cabildo jerezano aprobó las ordenanzas del gremio de la Pasa y la Vendimia del Jerez, el primer reglamento de denominación de origen promulgado en 1483, con el que se moderaba la vendimia, las cualidades de las barricas, la crianza y la comercialización. El descubrimiento de América influyó notablemente en la historia del vino de Jerez. Por un lado, los vinos servían como alimento y medicina para las tripulaciones, y por otro lado, como parte del peso de lastre para los barcos. Pero las travesías tan largas obligaron a fortificar de una manera más pronunciada los vinos para que se conservaran a lo largo del tiempo. Este aumento de graduación, unido a los largos periodos dentro de las barricas, dieron una nueva dimensión de sabor a los vinos. Esto no pasó desapercibido a los piratas, como Francis Drake, y los saqueos tanto en mar como en tierra firme hicieron llegar sus botines de Jerez a los dominios ingleses. Las alusiones de excelentes ilustrados como William Shakespeare popularizaron aún más vigorosamente el vino de Jerez en Gran Bretaña. Tanto fue así que en las colonias británicas poseedoras de condiciones idóneas para el cultivo de la vid, proliferaron los sucedáneos del sherry. De esta manera, surgió el conflicto entre el auténtico Jerez y sus adaptaciones extranjeras, que todavía perdura en nuestros días. Transcurrían tiempos en los que el Jerez disfrutaba de gran bonanza económica y comercial. Los puertos de Cádiz eran los más importantes de la época, y España un referente a nivel mundial, el imperio en el que no se ponía el sol. Este acontecimiento despertó gran inquietud en comerciantes extranjeros que se asentaron en la zona y comenzaron la tradición de poseer bodegas y empresas de exportación de inversión anglosajona. Los comerciantes británicos controlaban parte de la producción en Jerez y la distribución en su país, lo que obligó a los productores jerezanos a adaptarse a sus gustos y exigencias. En esta época se construyen las primeras bodegas monumentales con arquitectura tipo catedral, adaptadas a la crianza del vino. También se desarrollan industrias auxiliares como la tonelería, el vidrio o el diseño gráfico para las etiquetas. En estos tiempos, se eliminaron las restricciones gremiales, lo que permitió a los empresarios controlar directamente el comercio y la exportación. Entre otras acciones, consiguieron profesionalizar el sistema de envejecimiento de criaderas y soleras, aportando identidad y consistencia a los vinos, y mayor vigorosidad y estabilidad para facilitar su transporte. A finales del siglo XIX, la inclemente filoxera alcanzó a los viñedos jerezanos. Sus implacables afecciones fueron subsanadas con cierta celeridad al conocerse de antemano el antídoto, ya que, en décadas anteriores, las habían sufrido las vides del norte de Europa. Se replantaron la totalidad de los viñedos con portainjertos americanos resistentes a la filoxera, logrando recobrar en pocos años la capacidad productiva. Esta replantación del viñedo trajo consigo la selección concluyente de variedades de uva que perdura en la actualidad, concentrando el cultivo en las variedades Palomino, Moscatel y Pedro Jiménez. El fructífero siglo XX impulsó con energía y firmeza el negocio del vino de Jerez. Las exposiciones universales fueron auténticas locuras de consumo que multiplicaron la demanda. Este floreciente progreso solamente fue empañado por los conflictos bélicos en España y en los países de destino. La alta demanda hizo que se perdiera calidad a cambio de cantidad, lo que a la larga provocó la pérdida de ventas y condujo a Jerez a tener que ajustar drásticamente los precios para recuperar el mercado perdido. En defensa de la calidad, en 1935 se aprobó la denominación de origen Jerez y se estableció su Consejo Regulador, que, junto con el de Rioja, fueron los primeros preceptos regulatorios del vino constituidos en España. A día de hoy, los vinos de Jerez son considerados por la crítica internacional como excelentes vinos, de magnífica aptitud y calidad, con unas cualidades únicas. Están presentes en las mesas de los mejores restaurantes del mundo, gracias a su inigualable capacidad de maridar con todo tipo de platos. Sus técnicas de elaboración únicas y su marco incomparable hacen de los vinos de Jerez algo especial, diferentes a cualquier otro vino del planeta, y alcanzan los niveles más sobresalientes de calidad. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya resultado interesante, que hayas podido resolver alguna duda acerca de este tema, o al menos, que hayas aprendido algún detalle curioso que no conocías. Si es así, por favor dale al botón de me gusta y comparte el vídeo para ayudarme con las visualizaciones en YouTube. Si tienes alguna aclaración o sugerencia, déjamela en los comentarios. No te pierdas las siguientes píldoras de whisky si quieres seguir aprendiendo con nosotros sobre este apasionante mundo de manera rápida, sencilla y en español.